Sean todos bendecidos, hermanos míos. Bendita sea su palabra y el buen nombre de nuestro misericordioso Dios y Salvador. Es por su gracia que vivimos y es para cumplir sus propósitos en estos tiempos difíciles de pandemia. Porque hemos aprendido ya que nuestra preocupación no debe ser partir de este mundo o seguir viviendo. Nuestro deseo, nuestra preocupación debe ser el beneficio de la obra. Y vivir o morir queda en manos de nuestro Hacedor. Ahora que vivimos estamos en medio de una obra y estamos haciendo la obra. No tenemos que estar observando como otros la hacen. Pero nos ha tocado experimentar el tiempo de la pandemia mundial por el COVID-19 y ha sido bastante diferente. Tenemos tiempo en nuestros hogares de libertad. Ahora, hermanos míos, no hay momento más tentador que cuando se tiene suficiente tiempo libre para pecar. Esto es difícil para nosotros y es una realidad mucho mayor en este tiempo que ya no tenemos tantas distracciones como antes. Hay hermanos que ya no están trabajando como antes lo hacían y ya tienen más tiempo en sus casas. Ahora, hemos conocido, ya sabemos la verdad de que el día tiene 24 horas y aprovechamos ese tiempo para hacer todas nuestras necesidades. Tenemos tiempo en el que dormimos, tiempo en el que trabajamos, pero el tiempo de trabajo ahora se ha reducido bastante en la mayoría de los hermanos en la iglesia. Pero ¿qué se hace con ese tiempo exactamente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos aprovechando? Porque, hermanos, nos olvidamos que nuestra situación actual pudiera ser favorable o pudiera ser también todo lo contrario. Y depende de qué tan alimentado esté nuestro espíritu. Hermanos, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Vivimos todavía frustrados porque no nos alcanza? ¿O ahora no tienes idea de qué hacer con el que crees tú que es un tiempo de sobra? ¿Aprovechas ahora ese tiempo para ver mucho más la televisión, para revisar las redes sociales? Ahora tienes tiempo para ver las publicaciones de tus amigos, para hacer tus propias publicaciones, para reírte de algunos chistes en el internet. Ahora tienes tiempo para ver tu novela favorita, para ver tu programa favorito. A lo mejor piensas así. Es posible. Y eso es tentación, hermanos, porque también nos olvidamos que el entretenimiento en este mundo es una de las herramientas favoritas de Satanás para alejar a la humanidad de Dios y amarrarlos con más fuerza a las cadenas del infierno. Es un instrumento también para que el creyente y el cristianismo parezca cada vez más vacío e inútil. Decimos muchas veces con alegría, bueno, ahora tengo suficiente tiempo para estudiar las Escrituras, ahora tengo más tiempo para orar, ahora tengo más tiempo para servir. Sin embargo, ¿es tu realidad? ¿Será la realidad de la iglesia? Es cierto, ahora es cuando serás más tentado. Ahora que con más libertad puedes pasearte por tu casa, solo mirando a tu alrededor. David lo vivió cuando decidió no salir a la batalla. Pecó de la forma más horrenda y todavía, incluso, la persona que asesinó le había demostrado su lealtad, prefiriendo proteger a su rey antes que ir a relajarse en casa con su esposa. Usted puede leerlo allí en 2 de Samuel, en el capítulo 11. La escritura dice así. El versículo 1 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David en este momento codició a esta mujer después de haber pasado todo este tiempo libre. Y esta realidad la conocemos. Sabemos del ocio de David, que él no debía hacer esto, que debía salir a la batalla. Sin embargo, lo que me gustaría que vieran es la actitud
no de David, sino de otro personaje, Urías. Luego que David supo que esta mujer había quedado embarazada, mandó llamar a Urías para que fuera a su casa y pasara tiempo en su casa con su esposa y así poder ocultar su pecado. Sin embargo, Urías tuvo otra actitud. El versículo 9 del capítulo 11 dice: Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías conocía y era fiel a su rey. Él sabía cuál era su propósito. Era estar al tanto de la batalla. El versículo 11 dice: Y Urías respondió a David: El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Él estaba convencido de que era lo que tenía que hacer. Él era fiel, no tanto a David, él era fiel a Dios. Sabía que tenía que proteger al rey, al arca, a sus compañeros de guerra. Él sabía cuál era su propósito en ese momento. No era estar en su casa, tranquilo, mientras los demás estaban en la obra. No. Él estaba al tanto de la batalla. Y aún podemos entender que él estaba obedeciendo a Dios y no a David cuando le dice: yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Yo voy a proteger al rey. Ese era su deber. Sin embargo, murió de la forma más vil de parte del rey David. Es por esto, mi hermano, que debes en primer lugar ejercitar tu fidelidad y no olvidar cuál es tu propósito mientras vives. Tenemos el serio problema de pensar que nuestra vida presente es un tiempo de ocio, de tranquilidad interminable y que Dios y su reino son parte importante de nuestro caminar. Solo parte importante. No, nuestra vida, nuestro tiempo es para Cristo. Ocúpate en Cristo y en la obra. Protege la voluntad y el reino de tu rey. Rehúsa, hermano, caer en la tentación del entretenimiento. Rehúsa no hacer lo que estás mandado a hacer. Rehúsa tomar tu tiempo para hacer lo que no conviene, hermano. Es una batalla difícil. Para todos es muy difícil. Y la lucha personal que cada uno de nosotros tenemos para aprovechar bien nuestro tiempo es complicada. Pero Dios puede ayudarnos a eso. En segundo lugar, mantente firme también en oración para no caer en tentación. Esto es importante, hermano, y me gustaría que entendiera que hay una cosa importante en nuestra vida y es la oración. Si tenemos que mantenernos firmes en oración para no caer en tentación, tenemos que mantenernos firmes en la oración para no caer en tentación, porque así nos enseñó Jesús. Si leemos nosotros la oración modelo en Mateo, el capítulo 6, podemos ver que inicia diciendo: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero más adelante, en el versículo 12 dice: Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Oras tú pidiendo al Señor, agradeciendo al Señor, bendiciendo su nombre, pero has orado para que el Señor te libre de la tentación lo suficiente? Es importante orar de esta manera, porque el Señor así lo ordenó. Y Él lo recalcó una vez más cuando mandó a sus discípulos a orar. Si leemos Lucas en el capítulo 22, usted puede leer lo siguiente. El versículo 39 dice: Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo:
orad que no entréis en tentación. Entonces noten lo importante de la oración para no caer en tentación. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Él quería que ellos oraran, pero ellos no oraron. Y en el versículo 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Así que Jesús estaba seguro, sabía exactamente qué era lo que los discípulos tenían que hacer, orar para no caer en tentación. Hermano, tal vez te ves tentado en tu casa y hay muchas cosas, muchísimas cosas que te distraen, pero tienes que orar, estar al tanto de tu fidelidad y no olvidarte de tu propósito para que no caigas en tentación. Nosotros no nos vemos todo el tiempo. Los hermanos no nos estamos viendo todo el tiempo. No nos estamos viendo los domingos en la congregación y muy poco nos estamos viendo en la semana. Sin embargo, podemos tener comunión con nuestro Padre y orar por nuestros hermanos. Debemos mantenernos, hermanos míos, en oración para que el Señor nos libre de tentación. Líbranos de la tentación. Muy poco pedimos ser librados de la tentación. Y incluso a veces ni siquiera intentamos reconocer cuáles son las tentaciones que a diario nos distraen. Sería un excelente ejercicio que lo hiciéramos todos. Reconocer cuáles son las tentaciones que nos distraen a diario. Hermanos, en tercer lugar, guarda las Escrituras y así te guardarás del mundo. Hermano, en Santiago, en el versículo 12 dice que son bienaventurados aquellos que soportan la tentación, porque cuando estos hayan resistido la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Más adelante sigue diciendo en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Bendito es aquel que hace la voluntad de Dios y guarda su palabra. Cada uno de nosotros tiene las Escrituras en sus manos. Están allí esperando a diario que las leamos, que nos llenemos de ellas. Y eso es lo que quiere nuestro espíritu. El espíritu que está dentro de nosotros, clamando que nos alimentemos de las Escrituras. Es cierto, podemos estar conscientes de que necesitamos ser fieles. Podemos estar conscientes de cuál es nuestro propósito. Podemos estar conscientes que necesitamos orar para no caer en tentación. Y sí, podemos hablar con Dios y decirle todo. Pero yo creo que es muchísimo más importante lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, no lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Por eso su palabra es tan importante. Hermano, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y más adelante dice, por lo cual desechando la inmundicia y la malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. El versículo 26 también de Santiago 1 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre
es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que quiere el Señor. Tal vez nosotros no tenemos, no estamos llenos de viudas ni de huérfanos. Pero hermanos, hay hermanos enfermos. Hay hermanos que necesitan que se les llame. Hay hermanos que necesitan que oren por ellos. Hay hermanos que necesitan alguna ayuda económica. Hermanos, esa, así dice Santiago, es la religión pura. Eso es lo que quiere Él. Y Él termina con la frase: y guardarse sin mancha del mundo. Si reconoces cuáles son las distracciones que pueden alejarte de Dios, que pueden ser una tentación enorme para ti, para que desaproveches tu tiempo, entonces puede irte mejor si tan solo dejas de seguir esas distracciones. Hermanos míos, es una tarea complicada hacer la voluntad de Dios sin estar entendidos de que debemos ser fieles, de cuál es nuestro propósito. Es muy difícil que nos vaya bien en nuestras casas, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que tenemos muchísimo tiempo libre, si no oramos, si no pedimos el no caer en tentación, si no reconocemos cuáles son esas distracciones y si no guardamos las Escrituras y nos dedicamos a entenderlo, a conocerlo y a llenar nuestro espíritu de la palabra del Señor y así guardarnos sin mancha del mundo. Nuestro dolor, hermano, más grande, el dolor del cristiano más grande debe ser no cumplir la voluntad de Dios a diario totalmente. Por eso, cuídense en sus hogares, cuídense, porque mientras tienes más tiempo de libertad, tienes más tiempo para pecar. Y el tiempo de ocio es peligroso, muy, pero muy peligroso. Puedes ocuparte en llamar a tus hermanos, puedes ocuparte en leer las Escrituras, puedes ocuparte en la oración continua, puedes ocuparte en visitar a alguno de tus hermanos si no nos podemos reunir todos. Y hermano, eso te va a ayudar, pero si hay algunos en la congregación que se les está haciendo difícil manejar su tiempo libre, entonces ve a las Escrituras en primer lugar y mira que el Señor te está llamando a que sigas su obra. La iglesia no está parada. La iglesia aún sigue de pie haciendo su voluntad. Lo que pasa con el tiempo de ocio y el tiempo que no dedicamos para Dios es que podemos dedicarlo a llenarlos de basura, tal vez en la televisión o en las redes, a llenarnos de basura, tal vez teniendo conversaciones que no agradan a Dios y tal vez haciendo cosas indebidas o planificando cosas indebidas, porque poco a poco, empezando desde lo más mínimo, se puede llegar a cometer pecados horrendos. Así que hermanos, mantenga ocupado su espíritu en las Escrituras, en la oración, en el servicio a Dios. Y si no puede salir de su casa, si no puede ver a sus hermanos, puede hacer otra cosa. Y usted sabe cómo hacerlo. Puede orar por sus hermanos, puede llamar, puede servir en cualquier cosa mínima. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que esta semana ustedes puedan meditar en estas Escrituras y que el Señor pueda hablar a su corazón y que el tiempo que tienen en sus hogares puedan aprovecharlo de la mejor manera, no para otras cosas que no benefician a nuestro espíritu. Empezando desde mí, espero que esta semana podamos cambiar nuestra forma de aprovechar el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Dios les bendiga.